Pablo Escobar construyó un imperio para darle todo a su familia, mansiones, joyas, lujo sin límite, todo para cumplir la promesa que le hizo a María Victoria, que nunca le faltaría nada. Pero en 1991 ese imperio se convirtió en su prisión, y mientras él se escondía en búnkeres protegiendo su poder, su esposa y sus hijos estaban en una casa de seguridad sin comida, sin dinero, sin forma de contactar a nadie. Durante 72 horas los hijos de Pablo lloraron de hambre, y Pablo, el hombre que había prometido darles todo, no pudo darles ni un pedazo de pan. Pablo Escobar tenía 27 años, no era nadie todavía, solo un pequeño contrabandista de cigarrillos y aparatos electrónicos, con ambiciones que sus amigos consideraban ridículas. Ganaba suficiente para vivir, pero nada extraordinario. Vivía con su madre en una casa modesta en Envigado, conducía un carro viejo, usaba la misma ropa durante días, pero tenía sueños enormes de riqueza, poder, respeto, y tenía algo más. Tenía a María Victoria Henao. María Victoria tenía solo 15 años, cuando Pablo, de 26, comenzó a cortejarla. Era una chica del barrio, de familia conservadora, bonita pero no glamorosa, inteligente pero sin educación formal avanzada. Sus padres no aprobaban a Pablo, lo veían como un delincuente menor sin futuro, pero María Victoria vio algo diferente, vio ambición, vio determinación, vio a un hombre que la miraba como si ella fuera lo más valioso del mundo. Un día, sentados en un parque en Medellín, Pablo tomó las manos de María Victoria y le hizo una promesa. María, sé que ahora no tengo mucho, sé que tu familia piensa que no soy suficiente para ti, pero te prometo algo, si te casas conmigo, nunca te faltará nada, vivirás como una reina, tendrás todo lo que quieras, nuestros hijos crecerán en mansiones, nunca conocerán la pobreza que yo conocí, te lo juro por Dios, nunca dejaré que te falte nada. María Victoria, con 15 años, mirando los ojos intensos de Pablo, creyó cada palabra, no solo creyó, confió, apostó su vida entera en esa promesa, a pesar de las objeciones de su familia, a pesar de su juventud, a pesar de los rumores sobre las actividades de Pablo. María Victoria eligió a Pablo. Se casaron en 1976. Ella tenía 15, él tenía 27, y desde ese momento Pablo trabajó incansablemente para cumplir su promesa. Los primeros años fueron modestos. Pablo estaba construyendo su negocio, expandiéndose del contrabando simple a operaciones más grandes, más arriesgadas, más lucrativas. María Victoria vivía en casas pequeñas pero seguras. No tenía lujos, pero nunca le faltaba comida, ropa, lo básico. Pablo cumplía su promesa, aunque modestamente. Pero entonces llegó la cocaína, y todo cambió. Para 1980, Pablo era millonario. Para 1982, multimillonario. Y la promesa que le había hecho a María Victoria se cumplió con exceso. No solo le dio lo necesario, le dio lo excesivo. Mansiones en Medellín, en la costa, en el campo. La hacienda Nápoles, con su propio zoológico privado, miles de hectáreas, lagos artificiales, pistas de aterrizaje, carros de lujo, joyas que costaban más que casas, ropa de diseñadores europeos, viajes a cualquier parte del mundo. María Victoria vivía literalmente como una reina, y sus hijos, Juan Pablo, nacido en 1977, y Manuela en 1984, crecieron rodeados de opulencia que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Pablo se enorgullecía de esto, no solo del dinero en sí, sino de lo que representaba. Había cumplido su promesa, había tomado a una chica de 15 años de un barrio pobre y le había dado el mundo. Cada vez que María Victoria quería algo, lo tenía. Cada capricho, cada deseo, satisfecho inmediatamente. Pablo veía esto como su mayor logro, más que el cartel, más que el poder, más que el dinero. Había prometido que nunca le faltaría nada a su familia, y había cumplido. Eso lo hacía sentir, en su mente retorcida, como un buen hombre, como un buen esposo, como un buen padre, sin importar qué más hiciera, sin importar cuántas personas murieran por sus órdenes, sin importar cuánta sangre derramara. Pablo podía señalar a su familia y decir: los protejo, les doy todo, cumplo mis promesas. Pero en 1991 todo ese mundo se derrumbó. Pablo había declarado guerra al gobierno colombiano. La presión era inmensa. Los Pepes, un grupo paramilitar formado por sus enemigos, cazaban a cualquiera conectado con él. La DEA tenía equipos dedicados a encontrarlo. El ejército colombiano rastreaba cada pista. Pablo no podía quedarse en sus mansiones, no podía usar sus carros de lujo, no podía vivir abiertamente, tenía que esconderse, moverse constantemente, vivir en casas de seguridad, apartamentos anónimos, búnkeres, y su familia no podía estar con él. Era demasiado peligroso. Los enemigos los usarían como rehenes, el gobierno los arrestaría. Pablo tomó la decisión de separarlos. Él se escondería solo o con unos pocos guardaespaldas leales. María Victoria y los niños irían a casas de seguridad separadas, moviéndose constantemente, protegidos por guardias, pero aislados de Pablo. María Victoria entendió, no le gustó, pero entendió. Esto era temporal. Pablo estaba negociando con el gobierno,
Pronto todo se resolvería. Podrían estar juntos de nuevo. Mientras tanto, tenía que proteger a los niños, mantenerlos seguros, confiar en que Pablo, como siempre, se aseguraría de que no les faltara nada. Los primeros meses fueron difíciles pero manejables. María Victoria y los niños se movían de casa en casa. Cada una era básica, sin lujos, pero funcional. Había comida, había seguridad. Los guardias de Pablo se aseguraban de que estuvieran bien provistos. María Victoria recibía mensajes ocasionales de Pablo a través de intermediarios. Estoy bien, los amo, pronto estaremos juntos. Los niños, Juan Pablo de 14 años y Manuela de 7, lo extrañaban terriblemente, pero María Victoria los mantenía fuertes. Papá está trabajando, pronto volverá. Julio de 1991. María Victoria y los niños fueron movidos a una nueva casa de seguridad en las afueras de Medellín. Era una casa pequeña, modesta, en un barrio de clase trabajadora. No había nada lujoso en ella, 2 habitaciones, un baño, una cocina básica, pero estaba en un lugar donde nadie los buscaría, discreto, seguro. Los guardias que normalmente los protegían los dejaron allí con instrucciones de quedarse adentro, no abrir la puerta a nadie, esperar. Volverían en 2 días con provisiones y noticias. María Victoria no estaba preocupada. Había comida para 2 días, arroz, frijoles, algunas latas, suficiente. Los guardias volverían como prometieron, todo estaría bien, pero los guardias no volvieron. 2 días pasaron, luego 3, luego 4. María Victoria no sabía qué había pasado. Quizás fueron capturados, quizás muertos, quizás simplemente abandonaron, huyendo para salvar sus propias vidas. No tenía forma de saberlo, no tenía teléfono, no podía salir sin arriesgarse a ser identificada. Estaba atrapada en esa casa con sus 2 hijos, y la comida se estaba acabando. El primer día sin los guardias, María Victoria racionó lo que quedaba: pan viejo para el desayuno, arroz simple para el almuerzo y la cena. Los niños preguntaron por qué comían tan poco. Estamos ahorrando, ella dijo. Los guardias traerán más pronto. El segundo día la comida se acabó, completamente. María Victoria revisó cada armario, cada rincón de la cocina. Nada, ni siquiera migajas. Le quedaba un poco de agua, eso era todo. Juan Pablo, de 14 años, entendía la gravedad de la situación. Mamá, tenemos que salir, ir a buscar comida. No podemos, María Victoria dijo. Si nos ven, si alguien nos reconoce, llamarán a la policía, o peor, a los enemigos de tu padre. Tenemos que esperar. ¿Esperar qué? ¿A morirnos de hambre? La rabia en la voz de su hijo la atravesó, pero María Victoria no tenía respuesta. Manuela, de 7 años, no entendía por qué no había comida. Tengo hambre, mami. ¿Por qué no hay comida? Papá siempre trae comida. Papá no está aquí ahora, mi amor, pero pronto habrá comida, lo prometo. Pero era una promesa vacía, y María Victoria lo sabía. El tercer día sin comida fue cuando Manuela comenzó a llorar. No llorar de berrinche, llorar de dolor real. El hambre en un niño de 7 años es diferente. Sus cuerpos no tienen las reservas de un adulto. El dolor es más agudo, más inmediato. María Victoria abrazó a su hija, sintiéndose completamente impotente. Ella misma estaba mareada del hambre. Juan Pablo estaba en su habitación, silencioso, probablemente también llorando pero sin querer mostrar debilidad. Y María Victoria, sentada en el piso de esa casa miserable, sosteniendo a su hija hambrienta, pensó en la promesa: nunca te faltará nada, vivirás como una reina. ¿Dónde estaba Pablo ahora? ¿Dónde estaba el hombre que había jurado protegerla? ¿Dónde estaba el imperio que había construido supuestamente para ellos? Había miles de millones de dólares en propiedades, en cuentas bancarias, en efectivo escondido, pero ni un peso podía llegar a ella, ni una migaja de pan. La riqueza era inútil, el poder era inútil, la promesa era inútil, mientras su hija lloraba de hambre en sus brazos. Esa noche, María Victoria tomó una decisión. Tenía que contactar a alguien, cualquiera. Había un vecino, una mujer mayor que había sido amable cuando llegaron. Tal vez podía confiar en ella, tal vez podía pedirle algo de comida sin revelar quién era. Era arriesgado, pero no había opción. Al amanecer del cuarto día, María Victoria tocó la puerta de la vecina. La mujer abrió, sorprendida de ver a María Victoria tan temprano. Señora, ¿está bien? Se ve pálida. Necesito pedirle un favor, María Victoria dijo, su voz temblorosa. Mi esposo está viajando por trabajo. Hubo un problema con el dinero que me dejó. Mis hijos no han comido en 3 días. ¿Podría darme algo de comida? Le pagaré cuando mi esposo regrese. La mujer miró a María Victoria. Vio la desesperación, la verdad del hambre en sus ojos. Espere aquí. La vecina regresó con una bolsa. Pan, arroz, algunas frutas. No mucho, pero era un banquete para María Victoria. No tiene que pagarme, solo cuide a sus niños. María Victoria lloró. Gracias, gracias. No sabe lo que esto significa. Regresó a la casa. Juan Pablo y Manuela comieron con una desesperación que María Victoria nunca había visto en ellos. Comieron tan rápido que María Victoria temió que se enfermaran, pero no podía culparlos. Había sido 4 días. 4 días que los hijos de Pablo Escobar, el hombre más rico de Colombia, habían pasado sin comida. La ironía era tan brutal que casi parecía una broma cruel del universo, pero María Victoria no se reía, solo sentía rabia, rabia pura hacia él, hombre que había prometido que nunca les faltaría nada. Ese mismo día, milagrosamente,
repente llegó un mensaje. Un nuevo guardia, enviado finalmente por la organización de Pablo, apareció en la puerta. Señora, lamento el retraso. Hubo complicaciones. Los otros guardias fueron capturados. Tuve que reorganizar. ¿Está bien? ¿Los niños están bien? María Victoria lo miró con ojos vacíos. Mis hijos no han comido en 4 días. ¿Tú qué crees? El guardia palideció. Señora, yo no sabía. Nadie me dijo. Traeré comida inmediatamente. No solo comida, María Victoria dijo. Su voz era fría, más fría de lo que nunca había sonado. Quiero que le envíes un mensaje a Pablo. Dile que necesito hablar con él. Ahora. Señora, es peligroso. Las comunicaciones pueden ser rastreadas. No me importa. Encuéntralo. Dile que su esposa necesita hablarle. Si realmente le importamos, encontrará la manera. El mensaje llegó a Pablo 3 días después. Estaba escondido en un apartamento en el sur de Medellín. Había estado moviéndose constantemente, esquivando operativos policiales, sobreviviendo. Cuando recibió el mensaje de que María Victoria quería contacto urgente, su primer pensamiento fue terror. ¿Estaban capturados? ¿Heridos? Organizó una llamada a través de un sistema complicado de intermediarios y teléfonos desechables. Finalmente, escuchó su voz. María, Pablo. Su voz era plana, sin emoción. Eso lo asustó más que cualquier grito. ¿Están bien? ¿Los niños están bien? Ahora sí, después de pasar 4 días sin comida, después de que tu hija de 7 años llorara de hambre durante 48 horas, después de tener que mendigar comida a una vecina extraña, ahora estamos bien. Pablo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estaban los guardias? ¿Por qué no tenían provisiones? ¿Tus guardias fueron capturados o huyeron? No sé, no importa. Lo que importa es que estábamos solos, sin comida, sin dinero, sin forma de contactarte, durante 4 días. María, no sabía. Si hubieras sabido, ¿habrías venido? ¿Habrías arriesgado tu escondite para traernos un pedazo de pan? Silencio. Pablo no respondió, porque ambos sabían la respuesta. No, no habría venido, no podía. Venir significaba arriesgar captura, arriesgar el fin, arriesgar todo por lo que estaba peleando. Exactamente, María Victoria dijo, escuchando su silencio. Por eso te estoy diciendo esto. La promesa que me hiciste hace 15 años, la promesa de que nunca me faltaría nada, está rota, completamente rota. María, estamos en guerra, es temporal. Cuando termine, Pablo, esto nunca terminará. Tú elegiste este camino, elegiste declarar guerra al gobierno, elegiste el poder sobre todo lo demás, y ahora estoy viendo las consecuencias, nuestros hijos viendo las consecuencias. Estoy luchando para protegerlos, todo lo que hago es para protegerlos. Mientes, María, Victoria dijo. La palabra cayó como una piedra. No luchas para protegernos, luchas para proteger tu imperio, tu poder, tu orgullo. Si realmente quisieras protegernos, te rendirías, negociarías, terminarías esta guerra, pero no lo harás, porque tu ego es más importante que nuestras vidas. Eso no es cierto, Pablo protestó, pero su voz carecía de convicción. Te voy a enviar algo, María Victoria dijo, una carta, léela, y luego decide qué es más importante para ti. La llamada terminó. Pablo se quedó sentado en el apartamento oscuro, temblando, no de miedo, de rabia, de frustración, de culpa. Había fallado. Por primera vez desde que hizo esa promesa en 1976, había fallado. Sus hijos habían sufrido. María Victoria había sufrido, por su culpa, no directamente, no intencionalmente, pero por las consecuencias de sus elecciones. Y María Victoria tenía razón. Si realmente los hubiera puesto primero, habría terminado la guerra, habría negociado, habría aceptado prisión, algo, pero no podía. Su orgullo no lo permitía. Su necesidad de ganar, de dominar, de nunca rendirse, era más fuerte que su amor, y ahora lo sabía, y María Victoria también lo sabía. La carta llegó una semana después, entregada a través de la misma red complicada de intermediarios. Pablo la abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel, y en la letra cuidadosa de María Victoria, una sola frase. Tu promesa murió con el hambre de tus hijos. Eso era todo. No más explicación, no más acusación. Solo esa declaración simple y devastadora. Pablo leyó la frase una y otra vez, 20 veces, 30, cada vez sintiendo el peso aumentar. Sus guardaespaldas lo encontraron sentado en la oscuridad horas después, todavía sosteniendo la carta. Jefe, ¿está bien? Pablo no respondió. Solo dobló la carta cuidadosamente, la guardó en su bolsillo y supo que algo había cambiado permanentemente. No en la guerra contra el gobierno, no en su lucha por poder, sino en su familia, en su matrimonio, en la ilusión de que estaba haciendo todo esto por ellos. Los meses siguientes fueron mecánicos. Pablo continuó enviando dinero, provisiones, guardias para María Victoria y los niños. Se aseguró de que nunca más pasaran hambre, pero la distancia entre ellos creció, no solo física, emocional, espiritual. Cuando hablaban, las conversaciones eran breves, transaccionales. ¿Están bien? Sí. ¿Necesitan algo? No. Los amo. Silencio. Ese silencio era más doloroso que cualquier acusación. En 1992, María Victoria intentó sacar a los niños del país, ir a Alemania, donde podrían estar seguros, lejos de la guerra, pero fueron deportados, rechazados en la frontera. El apellido Escobar
familia era veneno, nadie los quería. Regresaron a Colombia, de vuelta al ciclo de casas de seguridad y miedo constante. Y María Victoria supo que estaba atrapada en la vida que Pablo había construido, atrapada en las consecuencias de sus decisiones. Cuando Pablo murió, el 2 de diciembre de 1993, María Victoria sintió alivio, no alegría, no tristeza, solo alivio. La guerra había terminado, los niños estaban a salvo, podían comenzar a reconstruir. Años después, en una entrevista, le preguntaron sobre Pablo, sobre si todavía lo amaba. Amé al hombre que me prometió que nunca me faltaría nada. Ella dijo, ese hombre murió mucho antes de 1993. Murió en 1991, cuando eligió su imperio sobre sus hijos hambrientos. El hombre que murió en ese tejado en Medellín, ese no era mi esposo, era un extraño que alguna vez conocí. Le preguntaron sobre la carta, la de una sola frase, si Pablo alguna vez respondió. Sí, María Victoria dijo, respondió, meses después. Me envió un mensaje, decía, tienes razón, pero no puedo cambiar, lo siento. ¿Y eso fue suficiente? ¿Una disculpa? No, pero al menos fue honesto. Por primera vez en mucho tiempo, Pablo fue honesto sobre quién era, no un protector, no un proveedor, solo un hombre que amaba el poder más que amaba a su familia. La promesa que Pablo Escobar le hizo a María Victoria en 1976 fue genuina en ese momento. Él realmente creyó que cumpliría, que daría todo por su familia, y durante años lo hizo. Les dio mansiones, lujos, todo lo material que prometió. Pero cuando llegó el momento de elegir entre su familia y su imperio, entre alimentar a sus hijos y mantener su poder, Pablo eligió el poder. Y esa elección rompió más que una promesa, rompió la ilusión de que Pablo era capaz de amar algo más de lo que se amaba a sí mismo. María Victoria vivió el resto de su vida con esa verdad, que había apostado todo por un hombre que prometió darle el mundo, pero que no pudo darle ni un pedazo de pan cuando más lo necesitaba. Juan Pablo, ahora Sebastián Marroquín, escribía en sus memorias sobre esos 4 días de hambre. Ese fue el momento donde entendí quién era mi padre realmente, no el hombre que me compraba lo que quisiera, sino el hombre que nos dejó morir de hambre porque su guerra era más importante. Amo a mi padre, pero nunca he perdonado eso, nunca podré. Manuela, que tenía solo 7 años durante ese incidente, desarrolló traumas que la siguieron toda su vida, problemas de ansiedad relacionados con comida, miedo a quedarse sola, pesadillas sobre hambre. La riqueza que eventualmente heredó no pudo comprar paz, porque había aprendido a los 7 años que el dinero no significaba seguridad, que las promesas podían romperse, que incluso el padre más poderoso del mundo podía fallar. Y Pablo, en sus últimos meses de vida, llevó esa carta en su bolsillo, la carta de una sola frase de María Victoria. La sacaba a veces, la leía, la volvía a guardar, un recordatorio de su fallo más profundo. No construir un imperio criminal, no asesinar a miles, sino romper la promesa más sagrada que un hombre puede hacer, proteger a su familia. Cuando murió en ese tejado, carta estaba en su chaqueta, manchada con su sangre, las palabras aún legibles. Tu promesa murió con el hambre de tus hijos. Un epitafio más verdadero que cualquier cosa escrita en su tumba, porque Pablo Escobar construyó un imperio para darle todo a su familia, pero al final, ese imperio fue exactamente lo que le quitó todo.